¿Qué está pasando en Oriente Medio? Algo está explotando. La última vez que hablamos, todo era completamente diferente. Ahora mismo están ocurriendo cambios drásticos en Oriente Medio. Las últimas noticias dicen que Donald Trump, de alguna manera, quiere ir bajo tierra en Irán. Están hablando de la isla de Hark, en la parte sur de Irán, enviar tropas, marines allí, ya sabes, para invadir Irán. Hasta ahora, lo que hemos oído de ellos es que han destruido todo: la Marina, la Fuerza Aérea, el sistema de defensa aérea. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla y de toda la dinámica política y militar? Sí, había una cita de The Economist, de todos los lugares posibles, la revista británica que es, ya sabes, extremadamente prooccidental y antirrusa. Mark, perdona por interrumpirte. Por favor, en boosty.to, at The Real Politic. Esa es la página de Mark y está publicando muchas cosas allí. Puedes encontrar mucha información y estoy seguro de que te gustará. Adelante, Mark. Perdona por interrumpirte. No, en absoluto. Quiero decir, si tienes una ligera tendencia masoquista hacia más cinismo, fatalismo y realismo, entonces adelante. Así que sí, The Economist publicó una cita la semana pasada. Era de uno de sus reporteros que comentaba en X y dijo: sí, evidentemente es cierto que Estados Unidos ha destruido el 100% de las capacidades militares de Irán. Sin embargo, es ese 0% de las capacidades militares de Irán el que está destruyendo la infraestructura energética de los estados árabes del Golfo de Oriente Medio, cerrando el estrecho de Hormuz y llevando los mercados y la economía energética global a una crisis. Sí. Sí, la administración Trump, como en tantas otras situaciones, tiene una retórica propagandística de un calibre que haría sonrojar al propio Baghdad Bob, ¿verdad? Quiero decir, es un mundo de fantasía absurdo. Estados Unidos es como una corte ridícula del emperador desnudo, y nadie puede decir, los medios de comunicación occidentales dominantes no se atreven a decir, sí, nada de eso es cierto. Es realmente asombroso. ¿Qué sociedad tan completamente cegada por la propaganda en la que viven? Y por supuesto es bastante aterrador, porque conduce a todo tipo de decisiones disparatadas de política exterior, como las que estamos viendo ahora. La realidad de la situación es que Estados Unidos e Israel creían que iban a lograr un cambio de régimen, probablemente en cuestión de días, ¿verdad? Pensaban que, con ataques de decapitación, eliminando al líder supremo y a muchos de los principales mandos militares y figuras políticas, el régimen era frágil, colapsaría, y luego, algo, y después, cambio de régimen. Es decir, es el clásico meme de South Park de los gnomos que recolectan calzoncillos. Fase 1. Los gnomos recolectan calzoncillos. Fase 2. Signo de interrogación. Fase 3. Beneficio, ¿verdad? Y esa es la historia aquí. Fase 1. Lanzar algunas bombas y matar a algunas personas. Fase 2. Signo de interrogación. Fase 3. Cambio de régimen. Phase 2, question mark. Phase 3, regime change, right? Of course, it didn't happen that way. Por supuesto, no ocurrió así, porque el gobierno de Estados Unidos actúa a partir de una evaluación caricaturizada de todos sus adversarios, Irán, pero también Rusia y China. Los expertos, entre comillas, que informan al gobierno estadounidense sobre estos países, y probablemente sobre la mayoría de los países del mundo, siendo sinceros, son ideólogos anti-iraníes, antirrusos y antichinos, que tienen visiones extremadamente distorsionadas de la realidad de esos países. Así que, ya sabes, creen que la mayoría del pueblo iraní está simplemente esperando para alcanzar la libertad y deshacerse de su dictadura, y que si simplemente matamos a su líder supremo, eso será todo. Todo terminará, y entonces tendrán libertad y armonía. Lo creen. Creen en su propia propaganda, en su propio cuento. They believe that. They believe their own propaganda Kool-Aid. And, you know, after
Y bueno, ya sabes, después del episodio en Venezuela, que en realidad no fue un éxito militar, tuvo muy poco que ver con lo militar, fue un éxito de la CIA, donde Delcy Rodríguez y Víctor López y otras figuras destacadas del gobierno venezolano fueron cooptadas o chantajeadas o, ya sabes, lo que sea que hagan, y entregaron a Maduro a Estados Unidos. Por eso prácticamente no hubo combates, salvo con su guardaespaldas cubano al parecer. Y hay una razón por la que tenía un guardaespaldas cubano. La administración Trump y algunos de sus principales colaboradores, obviamente, estaban eufóricos, como si salieran de Venezuela con una especie de subidón neoconservador. Así que tenían todo tipo de creencias infladas sobre su propio poder y sobre lo que ese poder podía lograr en otros países, a raíz de lo ocurrido en Venezuela. Y varios de los principales mandos militares de Estados Unidos, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kine, intentaron advertirles de que probablemente no iba a ser tan fácil, que iba a ser difícil, y que probablemente no saldría como esperaban. Lo mismo se desprendía del informe de inteligencia de la CIA, que el régimen probablemente no caería, que la Guardia Revolucionaria Islámica se afianzaría aún más y se volvería más poderosa. Y como sabemos, eso es exactamente Smooth. Querían creces. Trump quería creer lo contrario. Witkoff y Kushner, que no solo son sus dos principales diplomáticos, ya sabes, Witkoff siendo su amigo del sector inmobiliario de Nueva York y Kushner su yerno, sino que además son obviamente sus asesores cercanos en todo, ¿verdad? Y ese tipo de nepotismo mezclado con incompetencia lleva a todo tipo de cosas. Esta semana oímos de un diplomático británico que creían que Kushner y Witkoff eran esencialmente activos israelíes. Así que, quiero decir por eso. Ahora bien, no creo que todo Estados Unidos fuera presionado, engañado y arrastrado a esto. Quiero decir, Trump puede comportarse como un hombre niño crecido, pero no lo es, ¿verdad? Es un adulto. Es el líder de todavía en muchos sentidos, el país más poderoso del mundo. Y Estados Unidos no se ve arrastrado a nada. Estados Unidos es quien arrastra. Así que eso no exime a Trump de ninguna responsabilidad por lo que ha ocurrido. Pero el cambio de régimen no se produjo, incluso después de que el líder supremo, el jefe de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa y muchos otros fueran asesinados. Y reunirlos a todos en un mismo lugar, mientras Estados Unidos desplegaba una armada frente a sus costas. Eso fue una estupidez. Quiero decir, seamos sinceros, ¿tenían algún tipo de pacto de martirio colectivo o qué? Lo cual tampoco tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que toda la familia del ayatolá estaba allí también, su esposa, sus hijos, sus nietos, que también fueron aniquilados. Y hay que pensar que si tienes algún tipo de deseo de muerte por martirio chií, probablemente no implique llevarte por delante también a tus hijos, nietos y esposa. Así que, ya sabes, ¿por qué pensaron que podían tener esa reunión? No lo sé. Fue una estupidez. Y ya sabes, prueba de supervivencia darwiniana. Suspendieron. Si Estados Unidos está frente a tu costa y tiene afición por los ataques de decapitación, no reúnes a toda tu cúpula. Seamos francos con eso. Pero lo hicieron. Y lo que sí hicieron antes fue que el ayatolá Ali Khamenei dijera que cada alto cargo del gobierno y del ejército debía tener una cadena de sucesión que llegara al menos a 4 niveles. Así que había personas preparadas para ocupar todos esos cargos. Y aunque Estados Unidos e Israel obviamente creían que todo se derrumbaría, en realidad parece que ha estado funcionando quizá un poco mejor sin algunas de esas personas en los puestos más altos. Pasaron automáticamente a un modo de defensa en mosaico, transfiriendo el poder a distintos mandos regionales, todos operando con muy poca o ninguna supervisión central, de acuerdo con órdenes preestablecidas y sus propias evaluaciones. Los sustitutos ocuparon inmediatamente el lugar de todas esas personas. En cuanto al líder supremo, su propio hijo, queda la duda de si es técnicamente un ayatolá todavía, pero Mojtaba. Y él,
Ayatollah yet, but Mujtaba, and he Es un ayatolá. is he an Ayatollah? Okay, all right. So he has been declared an Ayatollah. ¿Es un ayatolá? He is, De acuerdo. you know, what Muy bien. Western media Así que ha sido declarado ayatolá. worked extensively Es, with ya sabes, lo que los medios occidentales describen como un radical. um, Ha trabajado ampliamente con la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿verdad? Quiero decir, lo es. Y lo es. A través de su trabajo con todo el aparato de seguridad, hay que creer que tiene una visión del mundo más firme, digamos, menos clerical, menos quizá demasiado académica o idealista que la que tenía su padre. Diría que está un poco más arraigado en la dura realidad, por todo lo que hemos oído. Y hay que recordar que este líder supremo acaba de perder a su padre, a su esposa y a sus hijos en estos ataques de Estados Unidos e Israel. in these attacks by the U.S. and Israel. So Así que, diría que ahí hay un poco de resentimiento. Quiero decir, las posibilidades de que haya diplomacia en este momento me parecen prácticamente nulas, por una serie de razones. No solo eso, sino también lo que ha hecho Estados Unidos, lo que Israel sigue haciendo, e Israel continúa con los ataques de decapitación. En la última semana, hemos visto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que según todos los informes ha estado dirigiendo el país en modo militar desde la muerte del líder supremo, Larijani, fue asesinado. El ministro de Inteligencia fue asesinado. El portavoz de la Guardia Revolucionaria fue asesinado. El jefe de la Basish fue asesinado. Exacto. Eso solo en la última semana. Así que los ataques de decapitación continúan. So the decapitation strikes continue. And there's an argument to be made that Israel Y se puede argumentar que Israel en realidad está eliminando a cualquiera y a todos, especialmente a quienes podrían considerarse pragmáticos. Larijani, por ejemplo, era visto como al menos pragmático, ya sabes, dispuesto a negociar. Porque Israel no quiere ninguna negociación. Quieren que Estados Unidos se vea obligado, bueno, obligado quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero que siga esto hasta el final, sea cual sea ese final. Pero ya sabes, a pesar de todas las afirmaciones de haber aniquilado por completo las defensas aéreas iraníes, de que los lanzadores de misiles y las instalaciones de lanzamiento de drones de Irán han sido destruidos y todo eso, vemos que obviamente no es así. ¿Por qué rondábamos ya la 70 y pico de misiles lanzados desde Irán? ¿73 o algo así? Sí. missiles being launched from Iran, some 3 or so waves. It's 71, yeah. 71, yeah. Actually in the last few Sí. days, Y de hecho, en los últimos días, esas cifras han aumentado, no de forma insignificante en el caso de los misiles, tanto balísticos como de crucero, pero de manera espectacular en el caso de los lanzamientos de drones. Los lanzamientos de drones han aumentado en los últimos días. Así que, evidentemente, eso no es cierto. Los publiqué en mi propia página. Estoy seguro de que muchos de vosotros los habéis visto. Esas instalaciones subterráneas y reforzadas, bueno, no solo agujeros en el suelo, sino instalaciones subterráneas de alta tecnología. Irán sabía que esto iba a ocurrir. Lo sabían y construyeron instalaciones subterráneas reforzadas para lanzar sus misiles, lanzar sus drones, almacenar sus lanchas rápidas y misiles de crucero antibuque y demás, lo que las hace muy difíciles de localizar y destruir. Así que, obviamente, tienen suficientes como para poder continuar. obviously that they are able to continue, and Y ya sabes, el mando y control están funcionando sorprendentemente bien. A pesar de las afirmaciones de que las defensas aéreas iraníes han sido completamente destruidas, en los últimos 2 días acabamos de recibir noticias de un F-35, ese célebre caza furtivo, que fue alcanzado. Posiblemente sobrevivió y regresó a una base en el Golfo, pero sin duda fue alcanzado. Y según los iraníes, fue alcanzado en el espacio aéreo iraní. Así que, evidentemente, la defensa aérea sigue activa. Ahora, estamos en esa guerra de desgaste de ataques a larga distancia, tras el fracaso en lograr un cambio de régimen que vimos en junio de 2025. Y esto es exactamente lo que yo y otros en los medios alternativos llevamos advirtiendo. La estupidez para Estados Unidos de involucrarse en esta guerra, porque su talón de Aquiles, su debilidad, son sus bajas reservas y el ritmo de producción extremadamente bajo de municiones críticas, especialmente de defensa aérea. of critical munitions.
particularly air defense, right? The Patriot, the PAC-3 interceptor. Exacto. El Patriot, los interceptores PAC-3 y los interceptores THAAD fabrican menos de un centenar al año. Los interceptores PAC-3, unos 620. Es decir, eso no es nada cuando tienes que disparar 2, 3 o, como hemos visto la semana pasada, 6 o 7 interceptores contra un solo misil balístico, y a veces ni siquiera lo alcanzan. Así que en realidad hay una duda abierta sobre la eficacia del sistema Patriot y quizá también del sistema THAAD. Pero no se trata solo de la defensa aérea y antimisiles, sino también de los niveles críticamente bajos de municiones de precisión de largo alcance, principalmente el Tomahawk y el CHAS, que es un misil de crucero lanzado desde el aire. Y por todo lo que se puede ver, la Armada, o bueno, la flota, armada quizás sea una palabra demasiado grandilocuente, la flota que Estados Unidos reunió frente a la costa de Irán aparentemente ha lanzado todos los Tomahawk que tenía, o casi todos. Y no hay una forma sencilla de recargarlos. No pueden hacerlo en el mar. Tienen que ir a una base. Y todas las bases estadounidenses en Oriente Medio han sido atacadas y siguen siendo atacadas con regularidad, lo que significa que tienen que ir a Creta o algún lugar del Pacífico para reabastecerse. Por eso ahora todo parece haberse desplazado hacia los JASSM, los misiles de crucero lanzados desde el aire. Pero aún así, también hay un suministro limitado de esos, solo unos pocos miles, y eso era antes de este conflicto, sin capacidad para reponer esas cifras rápidamente. Exacto. Así que mientras Irán consiga seguir plantando cara a Estados Unidos, mantener cierta apariencia de defensa aérea y obligarles a operar fuera del espacio aéreo iraní, de modo que tengan que usar esos misiles de largo alcance de los que disponen en cantidades limitadas, eso es muy favorable para Irán. Y, en general, hasta donde podemos saber, eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora bien, si Estados Unidos logra alcanzar cierto grado de dominio aéreo sobre Irán, entonces podrá pasar de las armas de precisión de largo alcance, de las que tiene un número muy limitado, a municiones como las JDM, que son antiguas bombas de caída libre equipadas con kits de planeo. Para lanzarlas deben situarse a unos 40 millas náuticas. Así que, dentro o muy cerca del espacio aéreo iraní, dependiendo de lo que se quiera atacar, donde en Irán, es decir, dentro del espacio aéreo iraní, y tienen efectivamente un número infinito de esos. Y cuando Donald Trump hizo aquellas afirmaciones tan extrañas sobre tener suficientes municiones, en realidad se refería a eso. Así fue como interpretó lo que le explicaron. Ahora bien, eso sería muy malo para Irán, si pueden pasar completamente a usar HIDAM o incluso viejas bombas de gravedad no guiadas, entonces podrían bombardear y bombardear Irán durante meses. Sería una situación muy mala para Irán. Pero esa no es la situación a día de hoy, 3 semanas después del inicio del conflicto. Hemos visto que las defensas aéreas siguen derribando drones. Están derribando F-35, así que todavía les queda algo de capacidad y resistencia, y eso mantiene a Estados Unidos fuera del espacio aéreo iraní, lo cual es bueno para Irán. La forma en que Irán ha respondido no ha sido solo atacando a Israel esta vez, sino también a todos los vasallos de los estados del Golfo. Bueno, aliados, ya sabes, los aliados árabes del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, que son prácticamente todos, y desde los cuales se ha lanzado este ataque. Han estado siguiendo un plan de escalada, una escalera de escalada. Si atacas nuestras instalaciones energéticas, nosotros atacamos las tuyas, ¿verdad? Y esto se combina con el cierre de facto del estrecho de Hormuz, al menos para todo el tráfico de los estados del Golfo y Occidental. Ahora, el propio tráfico de Irán sigue pasando por el estrecho de Hormuz. Según algunos informes, en realidad están exportando más petróleo por el Hormuz que antes del conflicto. Los petroleros con destino a China siguen pasando,
algunos hacia Pakistán, otros hacia la India. Así que cualquiera que no forme parte de Occidente puede hacer sus propios arreglos. La combinación de los daños a la infraestructura energética de estos países del Golfo y el cierre del estrecho de Hormuz, esa es la opción de sanción de Irán. Es su opción nuclear. Están librando una guerra asimétrica contra Estados Unidos e Israel. Su objetivo es hacer que los mercados energéticos griten, y con ello la economía global, hasta que Trump y Netanyahu se detengan. Ese es todo su juego ahora mismo. Y es una cantidad enorme de influencia. Estados Unidos no tiene capacidad, ¿verdad?, para desbloquear el estrecho de Hormuz. La Marina estadounidense Trump hizo comentarios al respecto hace como una semana. Oh, vamos a despejarlo, vamos a escoltar barcos. Y la Marina respondió, no lo haremos. ¿Ves lo larga que es esa costa frente a Irán para llegar al estrecho de Hormuz? Nos atacarían con drones, misiles antibuque y minas marinas si las colocaran. Cualquier cosa, quiero decir, hay tanto. Y la Marina dice no vamos a entrar ahí. Es una trampa mortal. Ya lo hemos simulado en juegos de guerra. No termina bien para nosotros. Y luego Trump intentó que todos sus aliados o supuestos aliados, el Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, incluso China, todos tenéis que entrar y liberar el estrecho de Hormuz. Y todos decían, sí, claro, tú puedes con esto. Y él estaba furioso. Quiero decir, estaba montando rabietas como un niño, amenazando a la OTAN, todo eso. Pero la realidad es que Estados Unidos ha alcanzado otro límite geopolítico duro. En este momento, Irán tiene la supremacía en la escalada de este conflicto al mantener cerrado el estrecho de Hormuz y tener la capacidad de infligir daños a la infraestructura energética de los vasallos, aliados y demás estados del Golfo de Estados Unidos. Esto realmente llegó a un punto crítico en las últimas 48 horas, cuando Israel y Estados Unidos, según cómo se interprete, atacaron el campo de gas South Pass de Irán. Este es el mayor campo de gas del mundo, así que es algo importante. Y este campo de gas, de hecho, se extiende por debajo y está conectado con Qatar. La parte iraní lo llama South Pars, pero en realidad es la parte norte de ese yacimiento, al sur de Qatar. Y lo que Irán atacó de inmediato en represalia fueron las instalaciones de GNL de Ras Laffan en Qatar, donde destruyeron alrededor del 17% de la capacidad de licuefacción y refinado de GNL del país. Toda su operación de GNL ya estaba paralizada debido a la amenaza de ataques con drones y otros factores. Son el segundo mayor exportador de GNL del mundo, lo que ha hecho que los precios del gas se disparen en Europa y en países como Corea del Sur y Japón, que dependen en gran medida de él. Pero ahora se trata de daños permanentes, ¿verdad? Dicen que los daños son extensos. No es algo que puedan simplemente sustituir o reparar de la noche a la mañana. Esto les costó decenas de miles de millones de dólares instalarlo, y les llevó años hacerlo. Así que, incluso si este conflicto terminara mañana, los mercados del gas no volverían a la normalidad durante años. Ahora bien, Trump se echó atrás de inmediato y culpó de todo a Netanyahu. Mientras tanto, los israelíes dicen que Estados Unidos estuvo plenamente implicado en todo el asunto, y probablemente sea cierto. Parece que Trump, por alguna razón, no creyó que los iraníes fueran a responder de inmediato con su propio manual de escalada, pero lo hicieron. Y los mercados se volvieron locos. Los mercados energéticos se volvieron locos. Estados Unidos dijo, no más ataques a esas cosas. Aún no, al menos. Parad, parad, parad. Israel, detente. Israel stop, and then more threats in Iran. But quite obviously what Trump... Y luego, más amenazas en Irán. Pero evidentemente, lo que Trump estaba haciendo era echarse atrás, ¿verdad? Porque temía las represalias adicionales de Irán y cómo eso podría desarrollarse durante años en el futuro. Irán tiene toda una lista de objetivos, una lista de escalada, de instalaciones en todo Oriente Medio que puede atacar. A medida que Estados Unidos e Israel suben la escalera de la escalada contra Irán, Teherán también puede subir por esa escalera
y paralizar de forma permanente los mercados de energía y comercio del Golfo, lo que por supuesto afectaría a todo el mundo. Y esto es asombroso. Hasta ahora, realmente, o quizá hasta el año pasado, se podía contar uso de las tierras raras por parte de China como una forma de presión contra Estados Unidos también. Pero hasta el año pasado, en realidad, Estados Unidos mantenía esa posición de hegemonía, ¿verdad? Utilizaron su economía y la arquitectura financiera global que controlaban como armas contra otros países, con sanciones, con la exclusión del sistema SWIFT, toda esa guerra económica existencial que emprendieron contra Rusia. Y Rusia la resistió, pero realmente no tenía los medios para contraatacar directamente. Pues bien, Irán se encuentra en una situación existencial y sí tiene los medios. Ha contraatacado en los mercados energéticos globales, en la economía mundial, y ha convertido esa misma economía global en un arma contra Estados Unidos. Y ha puesto en entredicho toda la relación entre esos estados árabes del Golfo y Estados Unidos, porque se supone que la presencia estadounidense allí es para proporcionarles seguridad. Y está ocurriendo lo contrario. Están siendo atacados porque Estados Unidos está allí, utilizando las instalaciones que esos países proporcionaron. Así que esto tiene enormes consecuencias económicas globales y potencialmente capaces de cambiar el orden mundial, como el conflicto en Ucrania, pero especialmente en términos de energía y cuestiones relacionadas, quizá incluso en mayor medida. Esto es asombroso. El conflicto ya se ha extendido por todo Oriente Medio y más allá. Hemos visto acciones desde Sri Lanka hasta Creta, hasta ahí ha llegado. Y en el norte, desde el Caspio y Georgia hasta los puntos más meridionales de Arabia Saudí y los estados del Golfo. Es un conflicto regional que se ha expandido horizontalmente a una velocidad increíble, implicando a tantos países.